Yo quería preguntar, hablas de Dios. Defíneme, o por lo menos dame una ayuda al concepto de Dios que utilizas. Ok, muy buena pregunta. Hablo de Dios porque yo me crié católico, apostólico y romano y me sale natural. ¿Verdad? Pero en el momento que yo agarro el término Dios como concepto, ya lo negué. Porque en realidad Dios es aquello que no se puede ni siquiera hablar de ello. Pero si tú me preguntas qué es lo que Dios no es un aspecto específico, es simplemente lo único que hay, lo único que es, lo que es el todo, por así decirlo. Entonces, cuando tratamos de utilizar conceptos, yo utilizo el concepto del sueño, porque es como decir, solo hay una mente, está en la cama durmiendo y eso es Dios, porque es lo único que hay. Pero en esa mente se proyecta un sueño, y en ese sueño aparentan haber 20.000 billones y trillones de objetos. Algunos aparentan estar vivos, otros aparentan ser, ¿verdad? Todos esos objetos forman parte de la única mente que hay, que es Dios. Por lo tanto, Dios es todo lo que hay y no hay más nada. Pero cuando la mente se le olvida que está soñando un sueño y se identifica con uno de los objetos diciendo, esto es quien yo soy, ahí es cuando a mí se me olvida que soy Dios. Y me creo que soy un ser humano separado. Entonces, lo mejor es soltar el concepto de Dios entonces, y lo puedes llamar totalidad, le puedes llamar esencia, le puedes llamar fuente, o mejor todavía, no le des nombre. Como dice el Tao. El Tao te dice, lo primero que el Tao te dice es, el sin nombre que se le tiene nombre se niega automáticamente. Lo estoy parafraseando, por favor, no me acuerdo, pero es más o menos así. Por lo tanto, en realidad no te puedo dar una contestación a esa pregunta, porque lo que puedo es compartir un concepto, y los conceptos son solo conceptos. Ahí es donde un curso de milagros te dice de una forma muy sutil, te dice, el ego exigirá respuestas que este curso no provee. Y va a haber todo tipo de preguntas que el ego va a hacer para sostener una identidad de un yo. No hay respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teoría o la teología te retrase. ¿Entiendes? Pero ahí lo que me estás es afirmando que tiene que ser necesariamente así. Y si yo me hago preguntas sobre eso, es porque estoy tratando de negar que eso es así. No sé si entiendo, yo no sé si es así, yo te estoy diciendo te explico, o sea, te cuento por ejemplo mi experiencia. Claro. Es que para mí, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser todos somos parte de un todo? ¿Por qué? En realidad, ¿puedo eso? terminar esto un momentito, Sí, mi amor, claro. para la continuidad? La realidad es que no sé. O sea, es el único concepto. Y cuando estamos hablando de concepto ya sabes que es una mentira, porque es un concepto. Pero es el único concepto que me ha apoyado a mí a de alguna forma poder abordar el trabajo y el proceso que la vida me ha llevado. Para otras personas quizá el concepto sea diferente y les apoye de otra manera. Entonces Faina ahora te va a compartir su concepto, y ahora lo importante es que no hagas ni el concepto mío ni el de ella, porque al final de cuentas tú tendrás tu concepto y el objetivo es soltar todo concepto. Eso es lo curioso. La experiencia de Dios trasciende cualquier concepto que nosotros podamos tener. Y mientras no tenemos esa experiencia, cualquier concepto es mentira. Yo crecí con un concepto de Dios como la mayoría de los que estamos aquí. Ese concepto viene teñido de un sistema de pensamientos o de creencias que viene determinado por la cultura donde yo me crío, cristiana, me bautizan, la comunión y demás. Y durante todo el tiempo yo lo que hacía era como un loro, repetir lo que yo he oído acerca de Dios, ¿vale? Y que por alguna razón resonaba cierto en mí, ¿vale? Porque yo he oído hablar mucho de Dios y he oído hablar unas cosas y otras. Hay algunas cosas que no me resuenan nada y había otras que me resonaban, y con eso me quedé, con los conceptos que a mí me resonaban de Dios.
cuando yo atravieso este proceso de, llámalo X, una de las experiencias que yo tengo que surge como revelación para mí es la experiencia de estar paseando por la avenida en un estado de total apatía, de total desencanto, de total ignorancia, de decir, no tengo ni idea de qué sentido tiene la vida, de qué hago yo aquí, de para qué estoy. Y estaba en ese estado de, Dios mío, qué sinsentido más absurdo y yo no sé por qué no me muero, ¿no? Y en ese momento yo tengo una experiencia de ser respirada, no de estar respirando, no de un yo respirando, sino de algo que me respira. Es la primera experiencia que yo tengo de que hay algo que de alguna forma está manejando esta experiencia a través de mí. Fue la primera vez que yo entré en contacto con la fuente, con el origen, con eso que dice, el origen de mi respiración no soy yo. Yo no estoy aquí porque yo quiero estar aquí. De hecho, yo no estoy respirando porque yo quiero estar respirando, porque yo no quería respirar. Yo no quería vivir. Y en ese instante tuve la revelación de que yo no estoy aquí por voluntad personal, sino que había algo que era lo que estaba respirándome. Fue la primera vez que entré en contacto directo como experiencia vivida y sentida con, llámalo X. Yo lo llamo Dios, pero también lo llamo vida, también lo llamo fuente, también lo llamo existencia, también lo llamo totalidad, porque es el origen, el principio. ¿Cómo sé que hay algo más? Que por ahí va tu pregunta. ¿Por qué todos somos uno? ¿Por qué estamos todos conectados? ¿Por qué esa certeza? No hay una explicación que justifique racionalmente esa pregunta. Pero es que no es una certeza ni una explicación, es una experiencia lo que puede darte la respuesta a esa pregunta. Quiero decir que no hay una justificación que te pueda dar una respuesta. La pregunta sí me la puedo hacer. Sí, claro, no. claro. Y de hecho, la pregunta es, digamos, totalmente legítima. Totalmente legítima, porque es la pregunta a la que todos, antes o después, llegamos. Como la pregunta de ¿quién soy yo? ¿O qué hago aquí? Son preguntas que cuando la mente empieza a hacerlas es porque ya estás apuntando en una dirección que trasciende la idea limitada de ti mismo que tú tienes. Y te conecta con otro campo de potencialidad y con otra comprensión distinta. ¿Vale? Entonces, de nuevo, el concepto de Dios, irrelevante en última instancia. La experiencia de la totalidad, definitivamente transformadora, porque cuando la tienes es inequívoca. Desaparece cualquier pregunta. No hay más preguntas cuando lo que está funcionando en ti es la conciencia de la totalidad. Y por eso es tan condenadamente frustrante para el que pregunta entender que el obstáculo a la respuesta es la misma pregunta. Por eso le dice, esto lo he dicho muchas veces, le dice el maestro al estudiante, el estudiante al maestro, maestro, si practico la meditación, ¿eso va a contestar mis preguntas? Y el maestro le dice, no va a contestar ninguna de tus preguntas, pero va a eliminar al que está preguntando. Para el que no tiene una experiencia
de este tipo en la que poder tener un punto de referencia es basura, es ruido, no significa nada. Las palabras quedan tan huecas, tan intrascendentes, y lo son. Porque lo que nosotros estamos buscando no es una comprensión intelectual o una respuesta. Estamos buscando una experiencia de certeza, una experiencia de verdad en nuestro corazón, que elimine la plaga de la duda, que elimine ese cuestionamiento que siempre está rondando de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Quién soy? Y entonces es desde ahí que lo único a lo que yo he podido agarrarme para tener acceso a un poco de cordura en medio de la locura es la fe. La fe. La fe no como algo esotérico. La fe como un elemento que está disponible en la conciencia, que de alguna forma apaga esa voz que todo el tiempo te lleva a quiero saber, quiero saber. Llega un momento en el que el quiero saber se cae y descansa en la fe. No lo sé, pero lo sabré en su momento. Perdona, la fe es confiar, ¿no? Otra forma de decirlo. Tiene algún matiz, pero es otra forma de decirlo. Sí, lo que estabas comentando de ese estado, ¿no? de unidad total. Bueno, las experiencias que he podido vivir esos momentos, pero han sido momentos muy fugaces, ¿no? Como de estar como unos minutos en esa sensación de unidad, todo de un amor que no se puede explicar con palabras. Y era, pues a lo mejor caminando por la calle, de repente, no era en un estado de meditación de voy a meditar y me viene, sino en el campo de fútbol de mi hijo, vamos. Sí. Una cosa. Y entonces, después de que eso pasa, pues bueno, mi experiencia, ¿no? Un poco es como que ya pasa y lo quieres contar y no puedes poner palabras, y además es como que dices, ¿y por qué no se queda esto aquí ya para siempre, no? y entonces, pues también veo un poco a veces como dices, yo quiero volver a tener esas experiencias, porque las he tenido algunas veces, pero me gustaría que fueran más continuas o más duraderas, y bueno, pues observo eso, ¿no? Y sé que bueno, que no, mi pregunta a lo mejor si de luego es como que no sé si esto va a llegar para quedarse. Ahora si se queda, supongo que el cuerpo que se va, ¿no? Como mal. Si todavía estoy aquí es porque estoy agarrada al cuerpo. Ahí contestaste tu pregunta. ¿Por qué esto no se queda para siempre? ¿Por qué el amor puro de Dios no se queda para siempre? Porque para que eso se quede para siempre tiene que desaparecer yo. Claro. Ahí está. Entonces lo que la vida hace es que te da atisbos. Mira, tú te has creído que tú eres esa cosa densa, pero tú eres algo mucho más expansivo. Aquí tienes un atisbo. Pero el miedo a abrirme de verdad a ese amor tan profundo es lo que me lleva a volver a aferrarme a este yo. No, espérate. Pero los atisbos están ahí. Entonces cuando llega un punto en el que ya quizá he tenido atisbos, quizá no, pero hay una cosa que sí, es que ya estoy cansado de sufrir, y el sufrimiento tiene que ver mucho con el hecho de que quiero tratar de agarrar la totalidad y limitarla a este yo. Cuando ya hay un punto que no se puede más, es que entonces ya sea a raíz de atisbos que yo empiezo a buscar o a raíz de que ya no quiero esto. Y ahora es que empiezo a abrirme, tiene que haber otro camino. Y entonces ahí es donde empieza el juego. O sea, ya ahí empieza el hijo pródigo, por así decirlo, gira, y ahora empieza a caminar hacia el Padre. Pero para llegar al Padre tiene que atravesar todo lo que Él ha construido. ¿Entiendes? Él ha construido un mundo. Un mundo que según Él es su fuente. Y Él cree que si pierde algo de ese mundo, pierde algo de sí mismo. Y ahí es donde empieza el juego. Pero
estoy atravesando ese mundo que, jolín, puede ser muy doloroso, pero estoy en un callejón sin salida porque ya yo no quiero el mundo del que yo estaba aguantado, ¿entiendes? Es como que no tengo otra opción. Si me quedo aquí, de que ya no quiero estar aquí más, no puedo con ello, la única opción es de regresar a casa. Pero regresar a casa implica mirar todo lo que yo puse entre medio. Entonces ahora ¿qué hago? Bueno, regresar a casa, pero ya eso no lo quiero. Entonces la única opción es regresar a casa. Y en ese sentido, el amor mismo que te ve que estás regresando a casa, te trae todo lo que tú necesitas para que puedas atravesar ese camino. Y en ese sentido no estás solo. Porque sí, estamos mirando todos los obstáculos, pero no estás solo. Hay una parte cuerda de la mente que es la que constantemente te dice, y ese es el punto que estamos compartiendo, que ese es el punto ese es el faro donde tengo que regresar en todo momento porque no tengo otra opción. Y ese faro solo me dice una sola cosa: ríndete. No me dice, haz esto, haz lo otro. No. Ríndete, porque al tú rendirte es que tú permites que la luz del faro a través de ti pueda alumbrar. Y eso es lo que se le conocería como la interpretación del Espíritu Santo, o la interpretación de la mente recta. Pero mientras estamos en ese camino, en ese campo, en esa tierra de nadie, donde me siento de esta manera, quiero cambiar, quiero sentirme mejor, Señor, voy de regreso a ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué me siento de esta manera? Simplemente porque todavía hay una identificación con un yo que no quiero soltar. Y la vida te dice, no te preocupes, simplemente recuerda, no tienes que hacer nada. Cuando tu paz se ve amenazado o perturbada, afirma lo siguiente: no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello, y no permitiré que mi pasado sea la luz que me guíe ahora. ¿Quieres eso en 2 palabras? No sé. Cuando ese no sé se integra, entonces el camino de regreso está completamente abierto. Pero cuando se cuela un yo sé en el camino, es una barrera. Y entonces yo tengo que darme cuenta cómo me siento al creer que sé, y mientras yo crea saber, lo que estoy haciendo es construyendo más barreras. Hasta que finalmente digo, ok, me rindo. Y ahí es como la barrera se va saliendo. Y vamos poquito a poco caminando. Y ese es el juego como le decía Ramesh Balsekar, el flip-flop. ¿Entiendes? Hasta que poco a poco se va asentando más y más la comprensión, y mientras más y más la comprensión más se va asentando, generalmente lo que empieza a ocurrir es que ya las palabras son ruido. Ahora lo que hay es un deseo profundo por descansar en el silencio. Y entonces es como agarrar un bote de remos, y ya estoy cansado de remar, que la corriente me lleve para donde sea. Pones los remos en el barco y permites que el barco te lleve, sabiendo que cuando está anclada la confianza, sabiendo que donde quiera que me lleve es lo más amoroso y es lo más beneficioso. ¿Por qué? No porque yo sé dónde me lleva, pero sino porque he aprendido dónde yo me he llevado o he intentado llevarme y las consecuencias. ¿Entiendes? Por eso es que la búsqueda empieza por aquí, por acá, y hasta después de por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí, por aquí no, por aquí no, finalmente me rindo y te das cuenta que la puerta estaba enfrente tuyo. Eso es lo que estás compartiendo, es la explicación que el curso dice: depón tus armas, ¿no? Claro. Al final, poder mirar honestamente el apego que tenemos a lo que hemos construido nos da una perspectiva de por qué nos cuesta tanto soltarlo. Nos cuesta mucho. No queremos. Si estamos aquí es porque queremos estar aquí. Este es nuestro deseo más profundo. Nos contamos que no, que es la paz de Dios, que esto, que lo otro. Mentira. Mentira.
tengo apego al cuerpo, al mundo, al parque de atracciones. Somos niños en un parque de atracciones. Y sí, nos bajamos de la montaña rusa y vomitamos, pero todavía queremos seguir subiéndonos. Y cuando ya ocurre que ya no quiero más el parque de atracciones y es hora de regresar a casa, eso es inequívoco. Porque entonces ya estás preparada para soltar el mundo que fabricaste. Yo me experimenté en ese espacio de decir, estoy lista para soltar porque lo vi. Dije, se acabó la montaña rusa para mí. Y lo pude observar. Entonces, claro, se había tomado una decisión en la mente. Y yo experimentaba los efectos de esa decisión. Y entonces es que podía vivirme donde veía cómo se me quitaban, porque además la experiencia es de como que se te retiran todos los juguetes que antes tenían un montón de valor. Las amistades, ¡pam! El trabajo, ¡pam! El dinero, ¡pam! La seguridad familiar, ¡pam! La salud, ¡pam! Y es como, ¡ay Dios, ay Dios, ay Dios! Yo quería la paz de Dios, pero tampoco tanto, ¿eh? Se están pasando un poco, ¿no? Las ganas de vivir, ¡pam! Digo, que no me van a dejar nada, que no me van a dejar nada. Y cuando ya estaba ahí, en ese espacio de me da igual morir, porque yo ya había entregado, yo ya estaba rendida, descubrí un espacio, un lugar totalmente distinto dentro de mí que me llevó a ver el mundo de una forma completamente diferente. El mundo era el mismo, nada había cambiado afuera. Pero dentro de mí había cambiado algo y había cambiado para siempre. Es decir, fue un cambio que yo pude mirar y ya no veía lo que veía antes. Donde antes veía un ataque, dejé de ver ataque. Donde antes veía un enemigo, algo diferente, dejé de verlo. Y algo fue asentándose. De nuevo, ¿qué hiciste? Es lo que tuvo lugar. Y después de eso, que fue un estado que duró, yo tuve estados de lucidez que duraron tiempo, pero que no se quedaron ahí de la misma forma como los experimenté. Pero hicieron un antes y un después en mi forma de percibir el mundo. ¿Qué ocurre? Significa que el hecho de tener una experiencia de revelación que te da la certeza interna, no explicable, de que todo es una sola cosa, de que estamos profundamente conectados y de que no hay separación posible. ¿Significa eso que ya yo no experimento movimiento, resistencia? No. Yo sigo experimentando en áreas de mi vida, a veces movimiento, a veces resistencia, a veces somatizaciones. Sigo experimentando lo que viene, pero ya no hago nada especial de ello. Con la misma que viene se va, nube que pasa, porque ¿dónde está mi conciencia anclada? En el ser que está detrás de Faina, de la forma. Vuelvo ahí otra vez. Entonces, esa es mi ancla, mi faro, mi guía, mi centro. Me lleva todo el tiempo a traer. Cada vez que algo me saca del centro, vuelvo ahí, vuelvo ahí, vuelvo ahí. No tengo ninguna expectativa de nada, ni siquiera de iluminarme.
o de que yo pueda vivir en este estado de unidad, florecimiento, paz, amor y alegría. No, es que no hay nada de eso. La mente clara no, es que no requiere de nada. No requiere de no quiero vivirme. Es que el quiero desaparece. La mente clara se funde con este momento totalmente. No le ve un pero. No le ve un a esto le falta. Aquí debería. Yo pondría. Ah, no, pero es que si me sintiera así, es lo que es y puedes vivirlo en paz. En paz, conectada con un sentido más amplio de la experiencia en sí. ¿Cómo llegamos ahí? No llegamos, ya estamos. Experimentarlo cada uno cuando le toque. Y mientras tanto, vive. Vive. Si es que vas a vivir igual. Porque no vives tú, te están viviendo. Entonces te van a vivir igual, te van a llevar aquí, te van a poner a conocer a gente, te van a traer, te van a quitar, te van a poner, te van a llevar, te van a vivir igual. Pero qué bonito si yo puedo dejarme vivir en vez de resistirme, de luchar. La vida me lleva por aquí, yo que no, que es por allí. Y sufro y lo paso mal y me angustio y me estreso, pero no. Tiene que ser por allí, porque yo creo que por allí es el mejor camino. ¿Por qué? Porque no tengo confianza en la vida, porque no tengo fe, porque creo que estoy solo, porque creo que dependo de mí, porque creo que yo soy esta hojita merced de aquí de... O la otra contrapartida, muy popular también. Yo soy el creador de mi vida, yo tengo que establecer la dirección, yo tengo que establecer el rumbo, yo tengo que decir cómo, cuándo, dónde, hacia dónde. Y es como... Me estreso solo de pensarlo. Me estreso solo de pensarlo. Yo andé ese camino y sé a dónde me llevó y sé que no funciona. Así que todos antes o después llegamos a ese punto de nuestra vida donde ya hemos andado lo suficiente para saber cuál no es la dirección a casa. Y en ese momento es cuando decimos, estuvo bien el viajito, pero es tiempo de volver. Es tiempo de volver.